Voy a iniciar de lleno, así rápido, sin dolor, ¿no? Al día de hoy, septiembre, estamos dando el evento, septiembre del 2020, y ya las revisiones por parte de la autoridad se están dando a cabo y se incluyen ya lo que es la razón de negocios. Ahorita vamos a ver, si bien es cierto que es una reforma del año pasado, por cuestiones de facultades que pueden llevar a cabo las autoridades fiscales. Recordemos que solamente las autoridades fiscales pueden llevar a cabo lo que venga en el reglamento interior del SAT, que tengan las facultades para hacerlo. Pues no estaba esta facultad, entonces estaba la figura en código, pero no tenía la facultad para llevar a cabo las revisiones en términos de razón de negocios. Entonces, en abril se publicó en el diario oficial, si no me recuerdo el día 29, lo vamos a ver más adelante, que tiene para muchas aristas en defensa esa situación de ya no es la revisión de razón de negocios, sería irnos sobre la facultad que tiene la autoridad para revisar la razón de negocios. En materia de defensa, pues se vuelve interesante este acuerdo. Este acuerdo, vuelvo a repetir, si no me recuerdo, del 29 de abril de este año, se hace la ampliación de facultades, se delegan facultades para que la autoridad fiscal ahora sí pueda llevar a cabo las revisiones de razón de negocios hasta abril. Entonces luego empezamos desde ahí, oye, es para inicios de auditorías a partir de abril, es para ejercicios o periodos que sean después de abril. Si bien es cierto que la facultad es en abril, pues las revisiones por el de inicio del año, o se pueden ir hacia atrás todavía, como sucedió con lo que fue el 69B del Código de la Materialidad, que pues la Corte se pronunció al respecto que no viola el principio de retroactividad por ser una norma de procedimiento. Y es por eso que, a pesar de que entró en el 2014 lo que fue el 69B, las operaciones inexistentes, pues estuvieron revisando 11, 12 y 13. La autoridad. Entonces, podría pasar lo mismo con ese tema de razón de negocios, aunado al acuerdo donde se delegan las facultades. La respuesta es sí. Por eso digo que en materia de defensa es necesario evaluar ese acuerdo. Y obviamente, así como sucedió con el aspecto de materialidad de operaciones inexistentes, pues va a pasar algo similar con la razón de negocios. O sea, va a venir tesis donde se amplíe esta situación, que ya hay algunas, que la vamos a platicar hoy. Se van a pronunciar si se da esa situación del principio de retroactividad, si se viola o no. Y entonces vamos a estar en un proceso de 2 o 3 años aprendiendo sobre la razón de negocios, que ahorita lo vamos a platicar con algunos ejemplos para que nos quede claro sobre qué es lo que tenemos que evaluar en nuestras operaciones que deben de contener esta razón de negocios. Y por eso quise iniciar de lleno con lo que es una revisión, que nos pide la autoridad de razón de negocios, ¿no? Para de entrada, mira, a esto se refiere Ramón, y esto lo vamos a aterrizar, ¿no? Para ver, bueno, cuál es el origen, hacia dónde va la autoridad, el fundamento, ¿no? Entonces, de entrada existen oficios internos apenas dados a conocer, donde se lleva a cabo las revisiones de razón de negocio. En esos oficios internos, igual que como son los demás de procedimiento, como es por ejemplo de operaciones inexistentes, son oficios que emite el área de normatividad jurídica del SAT. Pues dice, bueno, ¿cómo vamos a revisar la razón de negocio, ¿no? Para que la administración, por ejemplo, de Veracruz no sea distinta a la de Coatzacoalcos, a la de México, a la de Guadalajara. Entonces, la central manda esta información y obviamente, pues las revisiones son en base a estos oficios internos. Podremos decir que es el documento fuente, ¿no? El documento origen,
pero estos oficios internos son obligación para las autoridades, no para nosotros. Pero de ahí derivan los procesos de revisión. Así como pasó con lo de la materialidad, poco a poco está dándose a conocer esto de la razón de negocios. La razón de negocios, para que vayamos entrando en el tema, es el por qué lo hiciste. Olvídate de la materialidad, de qué es, si reuniste la mercancía, cómo llegó, cómo contactaste al proveedor, quién lo recibió, quién venía manejando el camión. Todo eso te pide una revisión de materialidad. No, eso es 69B. Operaciones inexistentes, documentación. Aquí lo que va a buscar la autoridad es el fin del por qué llevas a cabo la operación. Y ese fin no haya tenido la finalidad de que la operación lo hayas efectuado para disminuir la base del pago de impuestos. Por eso digo que es el porqué de la operación. Entonces vamos a tener que demostrarle a la autoridad, porque va a haber una presunción que va a llevar a cabo, de acuerdo a 5A, la autoridad, si la operación cumple o no con la razón de negocios. E inclusive se va a ir también con otra figura, que es la economía de opción, que si bien es cierto, no se encuentra en el texto del 5A, en la exposición de motivos viene lo que es la economía de opción. Y poco a poco va a irse permeando en las revisiones, que ya estamos viendo en algunas, cómo va a ser esta situación de la economía de opción, que más adelante, o sea, todavía esto le falta, porque va por procesos. Por ejemplo, en 2014 tuvimos materialidad, 69, y vamos avanzando. 2020, razón de negocio, y vamos, ¿no? Y más adelante tendremos situaciones relacionadas con partes relacionadas, precio de transferencia, valores razonables y economía de opción. Por eso los cruces que está ya llevando a cabo la autoridad de los RFCs, por eso desde a mitad de año se tuvieron que mandar los RFCs de los accionistas, de los socios, la obligación actualmente que están actualizando la iniciativa de tener actualizados los medios de contacto. ¿Por qué? Porque vienen cruces interesantes más adelante de RFCs, de socios o accionistas, y dentro de ellos, si las operaciones fueron a valores razonables, que es algo que lo escuchamos en las NIF, valor razonable, si no me recuerdo, de la NIF B17, que en la legislación actualmente no existe, pero va llevado con la economía de opción. Entonces vamos a ver razón de negocios, economía de opción, otra figura que se encuentra en 5A, que es donde se fundamenta eso que estamos platicando, que es el beneficio fiscal. El beneficio fiscal, que va a ser una disminución, un diferimiento del pago de impuestos, una reducción. Esa figura la vamos a tener también en los esquemas reportables del título 6 del código. Y el beneficio fiscal, lo que no quieren es que sea mayor al beneficio económico. Entonces va a ser un parámetro para medir si la operación realmente lo necesitaba la empresa y no lo hizo para disminuir el pago de impuestos, aunque haya sido de manera legal, que es prácticamente, por eso se llama cláusula antielusión. Ahorita vamos a ver por qué entonces la razón de negocios se le conoce como cláusula antielusión, de dónde proviene, aspecto internacional, cómo se aterriza en México y es donde va caminando, ¿no? Entonces, es interesante este 5A por todo lo que conlleva, porque es el futuro de la fiscalización, que ya lo estamos viendo en estas preguntas. Les voy a dar algunos ejemplos. Un ejemplo general de qué es esta situación de elusión y cómo esto ha venido modificándose en la legislación fiscal. Recordarán que, por ejemplo, los automóviles han tenido una serie de restricciones para la deducción, una deducción de inversiones.
desde que deben de tener la parte si es un automóvil utilitario, recordarán que tenían que ponerle vehículo utilitario, tenían que poner un costado del automóvil, aunque algunos decían al costado, unos los ponían hasta enfrente o abajo de la cajuela, inclusive me dijeron algunos colegas allá por los 80s, ¿no? Luego vino la limitación del automóvil a los 300,000 pesos, ¿no? Luego bajó a 175. Luego volvió a bajar a 120 y luego volvió a subir, o sea, retornó a los 175 que está actualmente. Ahora la pregunta es, ¿por qué ha pasado esto? Sí, porque muchas veces estudiamos las limitantes, las deducciones, se acumulan, pero ¿cuál es el por qué? La razón de la operación, ¿por qué la limitación? ¿Qué es lo que busca la autoridad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Llega el anual, llega el cálculo del impuesto y le dicen al dueño, oye, ¿cuánto nos sale a pagar? No, pero sale a pagar tanto de impuesto. Oye, ¿por qué no sale a pagar tanto? Ah, porque fíjate que la base del impuesto tenemos utilidad, o sea, qué bueno que tenemos utilidad, ¿no? Pero, ¿qué crees? A mayor utilidad, mayor pago de impuestos. Bueno, entonces dice, oye, ¿por qué mejor sobre esa utilidad, que son 400,000, pues nos compramos 2 coches para bajarle a la base? Y lo que se lo quede la autoridad, que me lo quede yo, pues me lo quedo yo, ¿no? Ah, mira, oye, pero el automóvil es deducible hasta un 25%, pues no hay problema, ¿no? Pero disminuimos la base. Ah, ¿realmente requerías el automóvil para tu operación o lo hiciste para pagar menos impuestos? Esa es la razón de las limitantes de los automóviles y lamentablemente es una mala práctica. Ahora lo voy a llevar a lo que es una revisión en base a mi experiencia. Esta situación de la revisión de razón de negocio ya venía haciéndose en algunas revisiones de auditorías. Obviamente con inversiones muy fuertes, ¿no? Estamos hablando de la década del 2000, estamos situándonos 2004, 2005, porque en la década de los 90 venía esta corriente española sobre que ya tiene años el término de razón de negocios, pero ¿por qué se retomó en la década de los 90? Porque el tema de las planeaciones fiscales que venían fuerte en esa década, ya impulsándose en la década del 2000, 2010, podemos decir que fue cuando se disparó la planeación fiscal, y también vino la planeación fiscal agresiva, ¿no? Bueno, uno de los puntos que debían de tener o que deben de tener las planeaciones fiscales es que deben de contar con la razón de negocio. O sea, para ellos no es un tema nuevo, ¿sí? Porque ya tenían esta corriente desde hace años. Pero al momento de retomarlo para el tema de planeaciones fiscales, en México, en los estudios que se llevaban a cabo, las capacitaciones, pues se resaltaba esta figura de la planeación fiscal, la razón de negocio. Entonces, ¿qué revisaba la autoridad? Algo que oliera a planeación fiscal o que tenía un impacto en los estados financieros, en el resultado fiscal, pues la razón de negocio, a pesar de que no se encontraba en código fiscal. Es como si fuera una figura fiscal similar a la simetría fiscal. La simetría fiscal no está en código ni en reglamento, simplemente es una figura fiscal en las cuales nos dice la regla, ¿no? Esta figura, para que uno acumule, el otro tiene que deducir, ¿no? Para que uno haga deducible, el otro tiene que acumular. Es una figura fiscal, pero no tiene un fundamento legal. Bueno, pues era algo similar en esa época, la razón de negocio. Bueno, entonces, ¿cómo nos revisaban? Yo estoy aquí en el puerto, estoy de aquí de Veracruz, ¿sí? Entonces, vamos a dar los ejemplos conforme a mi localidad, ¿no?
se compraba una grúa para el puerto, ¿no? Una mercancía a granel, la parte de los granos, ¿no? Entonces, la grúa, pues es distinta a los que son los contenedores, ¿sí? Entonces, el a granel, la mercancía tiene que tener una mano mecánica especial, ¿no? Para el tipo de grano. Entonces se hace la inversión donde se compra esta grúa. Ese costo en varios millones de pesos, en dólares, vienen de los Países Bajos, por cierto, las grúas, no sabía eso. Y algunos vienen semi armados, otros los arman cuando los van a instalar. Y recuerdo que el impacto era muy fuerte en la operación de la empresa. Inclusive la parte de la base del impuesto en comparación con los años anteriores prácticamente se pulverizaba, o sea, casi rayando en pérdida. Entonces esto originaba que pagaran menos impuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se llevó a cabo? Dice, bueno, la operación realmente era porque la empresa quería crecer en el mercado de comercio exterior, en el área del puerto. Quería generar mayores ingresos, mayores utilidades. Hizo la proyección, su estudio de mercado, hizo el corrimiento financiero de cuánto, porque se endeudó, cuánto tenía que pagar del financiamiento, cuánto es lo que iba a producir, los escenarios en los que se iba a dar, alto, medio, bajo, favorable, desfavorable, medio, para cuánto se tenía que, inclusive el deterioro del activo que se podía dar en el puerto, la depreciación, la generación de negocios, que se está en la NIPSE 15, por cierto, cuánto un activo te está generando ingresos, unidad generadora de efectivo, que se le conocen. Se aprobó en la asamblea de socios, de accionistas, el proyecto, porque era algo que impactaba tanto que había que ponerlo en la orden del día. Se mandaba de acuerdo a las mejores prácticas corporativas 30 días antes de la asamblea. Se contestaron las dudas a los accionistas para que no llegaran con las dudas a la asamblea. Obviamente que hubo 2 o 3 por ahí. Se aprobó. En la orden del día viene adjunto el plan proyecto, y obviamente caminan. Bueno, eso fue todo el paso, ¿sí? Como dirán, Ramón, ¿era planeación fiscal? Bueno, pues tiene un impacto, ¿no? Desde que nos levantamos, planeamos. Ya planeamos qué vamos a desayunar, qué vamos a comer, bueno, qué vamos a cenar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién hay que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Y pues la planeación en las empresas, pues es parte de, y la parte fiscal, pues es optimizar los recursos con los que cuenta la empresa. Entonces, llega la revisión, a ver qué es lo que tenemos. Le entregamos el plan proyecto, donde se contiene, puede ser una materia de resumen, porque hay otra documentación que obviamente va soportado, pero no se pone todo, porque si no sería un súper legajo, del mantenimiento de la grúa, por qué se compró la grúa, la cotización de la grúa, el proceso inclusive del financiamiento de la grúa, la proyección, la corrida financiera, cuánto nos va a generar tanto de ingresos como de impuestos, ¿sí? Entonces, cuando la autoridad vio todo esto, dice, mira, pues, se ve de entrada un documento preparado, gente que certificada, que lo llevó a cabo, o sea, no fue Juan de las Pitas, gente con títulos certificados, que conoce, que tiene el expertise para poder llevar a cabo ciertas operaciones, y la razonabilidad sobre todo. Tanto la razonabilidad que decimos, mira, esta grúa te va a incrementar entre un 15 y un 25% los ingresos de la empresa. Y en los el segundo o tercer año, si nos va bien, pues se va a ver que inclusive un mayor pago de impuestos, porque ya el costo relacionado que iba implementación bajaba y se incrementaba la base por el ingreso, ¿no?
y eso generaba mayor pago de impuestos. Entonces, cuando vieron dentro de la corrida financiera y se cercioraron que en ese año ya se estaba pagando un poquito más de impuestos porque iba en correlación con la corrida, dijeron, ok, realmente la operación es para la empresa, está generando recursos, todavía inclusive está generando más pago de impuestos, que es lo que le agradó a la autoridad. Ah, mira, sí es cierto, ¿no? Y dijeron, adelante. Obviamente, digo, Ramón, que tiene que haber la razón de negocios en el 2005, y para irnos un medio de defensa, ¿no? Vamos a ver qué hay tesis al respecto, que ya venían hablando de la razón de negocios, ¿no? Que mencionan que no solamente hay que evaluar la operación como en sí, sino hay que evaluar también el porqué de la operación. Y también lleva a algo que en contabilidad hay algunos que no les gusta, pero habla de la sustancia económica de la operación, el entorno en el que se vive. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener? Pues lo que les acabo de platicar, y si no me creen, aquí está una revisión. A ver, este es un oficio de revisión a una empresa, ya pasó la solicitud de materialidad y le solicitó posteriormente esto, la razón de negocios. Dice, explique detalladamente las razones de negocios que justifique la realización de las operaciones por las cuales, atendiendo la actividad económica que realiza, tuvo que recurrir a los servicios de los contribuyentes para compra-venta de mercancía, considerando los siguientes puntos. O sea, va a haber una explicación del porqué de la razón de negocio. Pero la parte del desvirtuamiento, la parte de la respuesta ante la autoridad, es que el escrito tiene que ir acompañado de un soporte. Si tenemos una operación relevante en la empresa, la cual no tiene el soporte, ahorita vamos a ver qué tipo de soporte es la que debemos de tener para la razón de negocios, que ya les mencioné algunos, pues es para aclarar las dudas que tiene la autoridad, porque de la presunción, pues se derivará probablemente una recaracterización o una reclasificación de actos. Por ejemplo, ya tenemos una revisión, ya la autoridad ya lo hacía, ¿no? Que es una gasolinera, ¿eh? Pero adquirió en el año, que es lo que le están observando, entre otras cosas, placas de acero, de lámina, las piezas que vienen facturados por un valor de 400,000 pesos. Ni es mucho. Bueno, mira, salgo, ¿no? Dice, bueno, 400,000. Entonces, la autoridad le pregunta, oye, si él la califica, o que es para el techo ahí de la gasolinera, oye, califica como gasto de mantenimiento al de habértelo llevado como gasto, esos 400,000, o es parte del edificio. Como el edificio es tuyo, no que fueran mejoras a locales arrendados, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad? Reclasificándolo, al quitarlo de un gasto a como un activo. ¿Qué efecto fiscal tiene? Al momento de llevarlo como un activo, si es parte del edificio o es el edificio en sí, pues la depreciación se vuelve del 5%. O sea, en lugar de que tú lleves 400,000 directo al gasto, con un impacto de 120,000 pesos, que es la tasa del 30%, pues ahora resulta que el edificio que era 400, por el 5% son 20,000. La depreciación 20 por el 30 son 6,000 pesos, el efecto fiscal. Por esa reclasificación, esa recaracterización del acto, está llevando, en lugar de 120,000 pesos directo en ICR,
a solamente 6,000 pesos. Eso ya lo hace la autoridad. Y lo peor del caso se fundamenta en lo que son las NIF, porque dice, oye, contablemente como que esto no es, y fiscalmente pues va a la par. Esto no es gasto. Entonces, tenemos que justificar si la operación va en relación al negocio y cómo esto va a impactar. Repito, ya no es materialidad. A ver, ¿cuáles son esas preguntas? A ver, en base a las preguntas nos da una idea de qué es lo que debemos de tener, ¿no? Miren, menciona, 1, si la necesidad del servicio se justifica con motivo de la retroalimentación efectuada por los clientes o proveedores de la empresa, deberá juntar la documentación que directa o indirectamente demuestre dicha situación. ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a poner con un ejemplo.